Bueno, buenos días. Como lo decía Dominique, soy Juan Martín Gutiérrez, egresado de la maestría en prácticas del desarrollo aquí en el CATI en 2018 y he estado realizando una serie de consultorías con el CIRAD y el CATI y ahorita lo que quisimos fue identificar cuál es la posición que tienen los investigadores de CATI y CIRAD frente a los enfoques integrados de salud que engloban One Health y otra serie como de aires o líneas de abordaje de proyectos que más adelante vamos a ver un poco más específicamente. Entonces, para entrar ya en materia, eh, el contenido de la presentación va a tener en primera instancia el contexto y objetivos de la consultoría, la metodología para realizar y para llevar a cabo estos objetivos. Dentro de los resultados obtenidos tenemos el conocimiento de los investigadores sobre los enfoques integrados de salud, las disciplinas relacionadas a estos enfoques desde sus líneas de investigación, los proyectos relacionados a los enfoques, socios estratégicos y palabras clave, cómo contribuir para el fortalecimiento de los enfoques y su adopción dentro de los proyectos de investigación y de desarrollo, el futuro de estos proyectos y cuáles son las limitantes presentes y futuras que pueden tener frente a los mismos. Otro de los resultados que vamos a poder ver y que les voy a presentar son los ejercicios los obtenidos tras el ejercicio de participación y construcción de información con los miembros de la consultoría y quienes fueron parte de las entrevistas semiestructuradas que se aplicaron y las conclusiones que serían la parte del cierre de todo el taller. Entonces, iniciando de manera de contexto, tenemos que desde hace 50 años se viene trabajando con la concienciación de las crisis medioambientales que generan, que generan problemas de salud. Entonces tenemos la zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores desde distintas índoles y desde distintas ubicaciones, vectores a nivel local, vectores a nivel urbano y a nivel un poco más rural, enfermedades emergentes de la fauna silvestre y el ganado que están presentes y se han venido presentando en mayor cuantía tras la ampliación, el crecimiento de la frontera agropecuaria que han empezado a generar esta cercanía entre especies silvestres y especies domésticas, la resistencia química y la cotoxicidad ligada a la resistencia a distintos medicamentos y la toxicidad de ciertos productos que se utilizan en las actividades productivas, la interrelación entre la biodiversidad y la salud, la naturaleza y la salud, el bienestar y la justicia medioambiental o la conservación, y la salud de los ecosistemas y el planeta, que frente a este tema se pueden hablar de todo lo relacionado al cambio climático y a la contaminación de los ecosistemas a distinta índole. Y uno de los que últimamente ha sonado mucho y creo que todos lo hemos visto, incluso en noticias locales, es la contaminación de los mares y el impacto en la biodiversidad de los mismos. En ese sentido, desde el 2000, los enfoques de salud pública y salud veterinaria han cambiado para hacer frente a los retos de una gestión integrada y un poco más holística para el manejo de los riesgos entre la interacción de salud, agricultura y medio ambiente. Entonces, se me va esto. Han venido surgiendo una serie de corrientes desde 1970 que, basado en varias escuelas de pensamiento, en instituciones, en actos institucionales y políticos que le dan peso a todas estas nuevas líneas de investigación y nuevas líneas de pensamiento y abordaje de proyectos, una serie de conceptos que dan veracidad a las mismas y crisis sanitarias y medioambientales, nacieron varias iniciativas como las que se mencionan aquí: One Health, Global Health, Eco Health, Socioecological Health y Planetary Health, que son las que empiezan a ser parte y las que vamos a incluir posteriormente dentro de los enfoques integrados de salud. ¿Por qué? Porque estas orientaciones, aunque tienden a conceptualizar el enfoque y tienen la misma base metodológica o tienen el mismo objeto de investigación o ítems de investigación, que son, como lo mencionaba Dominique inicialmente, el ser humano, los animales y el medio ambiente, tienen disciplinas, interfaces disciplinarias y epistemológicas movilizadas que son un poco diferentes. Entonces, no vale la pena fusionarlas, sino incluirlas dentro de un grupo más grande que son los enfoques integrados de salud, con el fin de construir marcos teóricos para la investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, surge esta consultoría que tiene como objetivo principal apoyar la concienciación y formalización de los conceptos de enfoques integrados de salud dentro de la comunidad del DP Agroforesta, que Agroforesta
para contextualizarlos, es la plataforma de agroforestería a nivel Latinoamérica que trabaja en tres temas principales, que son café, cacao y ganadería. Más adelante podemos ampliar un poco, confiando y contando con el apoyo de Dominique, y el CATI y CIRAD como dos de los centros de investigación ligados a esta plataforma, para co-construir una visión colectiva superando las divisiones disciplinarias para que sea entendido, apropiado y operativizado por la comunidad de investigadores de origen de disciplinas distintas. Sí, el centro de investigación, tanto CATI, los centros de investigación, tanto CATI como CIRAD, tienen distintas unidades de investigación que se encargan justamente de generar y conseguir proyectos de desarrollo. Entonces, para poder llevar a cabo este objetivo principal, se definieron tres objetivos específicos. El primero es la caracterización de la comunidad que se va a intervenir y con la que se va a trabajar, para la que hablamos justamente de los investigadores del CATIE, miembros del DP Agroforesta e investigadores del CIRAD ligados a la misma plataforma. Posterior a esto está el levantamiento de las bases de conocimiento de la comunidad frente a los enfoques integrados de salud. Y por último, tenemos identificar las preguntas de investigación compartidas que requieren un enfoque integrado e interdisciplinario. Para poder llevar a cabo esto se planteó una metodología detallada que vamos a presentar a continuación, pero cabe aclarar y mencionar que este proyecto fue financiado por el PSP, que actualmente es el DP Agroforesta, que tiene como objetivo apoyar la interdisciplinariedad dentro de la misma plataforma. Entonces tenemos que el primer paso dentro de la metodología fue hacer la selección de la muestra de los investigadores de CATIE, de CIRAD, que pertenecen al PSP, de la que se obtuvo un total de 27 investigadores adjuntos. Posterior a esto se hace el montaje de la herramienta de recopilación de información que va a ser utilizada en la recopilación de la misma. Lo que se hizo fue que se construyó una entrevista semiestructurada para poder hacer el levantamiento de la información. Posterior a esta recopilación y a un proceso de análisis de la primera información recopilada, se hace el taller de restitución y construcción de información, en el que se construye de la mano de los investigadores la visión a manera de definición de los enfoques integrados de salud, las preguntas de investigación generales y transversales que puedan servir como base para adherir y adoptar los enfoques integrados de salud dentro de los proyectos de investigación y desarrollo, las líneas estratégicas y los socios estratégicos para poder llevar a cabo estos proyectos, que serían dos, serían quienes participarían como donantes y quienes participarían como socios para llevar a cabo los proyectos. Con este resultado y esta última información se hace el montaje de los divulgativos que al final de la presentación van a poder verlos. Entonces tenemos a manera de resultados que de lo que mencionaban los investigadores, entre 1920 y 1980 en Canadá se empezó a hablar de enfermedades zoonóticas, todo a raíz de un parásito presente en los cerdos que se creía tenía incidencia en la salud humana. Entonces empezó a darse avances en este tema. Posteriormente, en 1960, entre justamente el margen que mencioné anteriormente, se inician estudios sobre enfermedades de origen zoonótico, que empieza justamente a generar avances en el mismo tema. Para el 98, ILRI en Asia lleva un proyecto regional de sistemas y cultivos animales que durante el desarrollo de este mismo proyecto surge el SARS, que es el hermano menor de lo que hoy conocemos como COVID-19. Entre 2004 y 2011, el CATIE empieza a desarrollar un proyecto de paisajes degradados en espacios ganaderos en relación a la ganadería, y justamente empieza a verse toda esta problemática relacionada al avance de la frontera agropecuaria y el impacto que tiene en la biodiversidad y en la transmisión de enfermedades de origen zoonótico por la cercanía de especies domésticas con especies silvestres. Para 2006 se hace una reunión mundial de zoonosis en Suiza, en la que se empiezan a tocar temas un poco más gruesos y empieza a generarse ya propuestas en términos de investigación para avanzar, en lo relacionado a las enfermedades de origen zoonótico y su transmisión al ser humano. Para 2011, en África, se empieza a estudiar sobre la relación entre la salud animal y humana, los cambios en el ecosistema como un factor que potencia la transmisión de estas enfermedades, y se tiene el cerdo como un vector. Justamente surge el ébola y la rabia como dos de las enfermedades que empiezan a sonar un poco más. Y ya para 2020, como
creo que todos lo sabemos, surge la pandemia y a raíz de la pandemia estos términos One Health siendo como el icónico empiezan a tomar más fuerza y empiezan a incluirse dentro de proyectos y propuestas de proyecto de investigación y desarrollo. Desde el CATIE se plantea para el Plan Estratégico a 2030 un rubro muy importante relacionado a One Health y lo que busca el CATIE es hacer visible de los proyectos que se están desarrollando o que se han desarrollado, qué se ha trabajado en relación a las líneas de One Health sin tener este sello y qué proyectos se pueden empezar a realizar. Posterior a esta identificación y a este como contexto entregado por los investigadores, lo que quisimos identificar fue cuáles son las disciplinas dentro de ambos centros de investigación que se relacionan a One Health. Entonces los dividimos en 4 grupos principales, que son salud animal, salud humana, salud ambiental y disciplinas generales. En términos de salud animal, la ganadería cobra importancia porque es parte de lo que se trabaja desde ambas entidades en términos de investigación, y CATIA es el centro de investigación que tiene mayor fuerza en este tema porque trabaja en la ganadería climáticamente inteligente y una serie de proyectos que más adelante voy a mencionar. En temas de salud humana, toda la parte de epidemiología se ha venido trabajando desde café y cacao, pero cabe mencionar que toda la parte de nutrición desde el tema de seguridad alimentaria y la parte de sociología desde el tema de inclusión, temas de inclusión y género se han venido trabajando sobre esta área. En temas de salud ambiental, la ecología de paisajes y agronomía son muy fuertes, la fitopatología muy relacionada a temas de cacao y la agricultura, agroforestería y microbiología relacionadas justamente a temas de cacao y café, que son parte del fuerte en temas de agroforestería desde los ambos centros de investigación. Y en disciplinas generales, la economía ambiental es una que ha sido como de las potencias desde el CATIE, pero que tenemos temas como arquitectura, planificación territorial y paisajismo que se vienen trabajando desde un proyecto que de hecho, si mal no estoy, este año cerró, que hablaba de ciudades climáticamente inteligentes y se hablaba de tener espacios verdes dentro de los centros poblados. Entonces más adelante vamos a verlo. De hecho, justamente aquí identificamos las áreas de investigación y cómo están los proyectos de CATIA. Entonces plantean que en los proyectos actuales se ha logrado identificar que hay líneas de desarrollo y líneas de investigación muy cercanas e inmersas incluso dentro de los enfoques integrados de salud, como lo son la seguridad alimentaria que mencionaba anteriormente, que es varios de los proyectos que se han trabajado y que están relacionados a toda la parte de sistemas agroforestales, tanto café como en cacao, por el tipo de diversidad y biodiversidad que se trabajan dentro de estos sistemas. Servicios ecosistémicos es otro de los fuertes del CATIE, las ciudades climáticamente inteligentes que mencionaba anteriormente con este proyecto que se estuvo trabajando, el aprovechamiento sostenible en áreas de conservación, entendiéndolo como todo el tema de gobernanza compartida y de aprovechamiento de los recursos disponibles en zonas de conservación, conservando, ¿sí? Lejos un poco de la de la conservación pura y dura que anteriormente se manejaba y se tenía en cuenta no solo en centros de investigación, sino en entidades regionales de conservación. La ganadería climáticamente inteligente, que es uno de los fuertes ligado al proyecto Biopasos y a las NAMAs, igual en sistemas agroforestales están los proyectos, igual en NAMAs, tenemos en Nama Café y Nama Cacao, que son muy ligados a sistemas agroforestales, y la cosecha de agua, que es uno de los últimos proyectos que se ha venido trabajando, pero CATIE tiene una línea muy fuerte en manejo de cuencas hidrográficas ligada a distintas actividades productivas. Como fuentes de financiamiento tenemos el proyecto MAP Noruega, que fue un proyecto que hace algunos años se estuvo trabajando acá y que no solo generó mucha información que aún se está utilizando para otros proyectos, sino que dejó una huella muy marcada entre las comunidades que se intervinieron. Los proyectos de NAMAS, Café, Cacao y Ganadería, que están muy ligados a la agroproductividad de los sectores productivos en distintos países de la región, el proyecto Biopasos que se viene adelantando en México en relación a la ganadería, el proyecto AgroInnova, que es un proyecto reciente que se está trabajando en términos de seguridad alimentaria y agrobiodiversidad dentro de las parcelas de productores nacionales y productores en la región, el proyecto Forecast, que fue otro proyecto fuerte que estuvo trabajando CATIE, y el proyecto Cacao Colfaz y los proyectos Procajica, que son proyectos enfocados en café y cacao, muy ligados a los sistemas agroforestales.
Para poder desarrollar estos proyectos y todo se debe trabajar con asociados. Entonces, lo que hicimos fue identificar con los investigadores de CATI y del DP cuáles son los socios académicos y no académicos ligados a estos proyectos. Entonces tenemos que los Centros de Investigación Nacional y el CATI son dos de los actores fuertes, y el CGR, los CGRs o los centros de investigación y las universidades nacionales también cobran fuerza, porque en el caso de las universidades nacionales, como son la Universidad de Costa Rica o la Universidad Nacional, tienen competencias de las que en el caso de CATIE, para la región, no manejan temas de medicina, temas de veterinaria, temas de nutrición. La Universidad La Salle en Bogotá ha sido uno de los asociados muy fuertes en términos de salud, al igual que la Universidad de Harvard. Y el IICA, el CIFOR, son dos de los entes que son financiadores y que trabajan también en toda la parte de investigación. Igual, cabe mencionar que, y aparecen dentro de los logos, CATI y CIRAD son dos, aparte de ser los financiadores de la consultoría, son dos entidades que han estado trabajando muy de la mano y han tenido una gran incidencia en temas de sistemas agroforestales en café y cacao. Dentro de los socios no académicos, tenemos que las ONGs y los donadores son quienes cobran mayor importancia, pero las organizaciones de productores y las entidades estatales son relevantes. Entonces, ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud deben tener relación constante y fuerte porque atacan o abordan varias de las temáticas que desde la integralidad que presupone los enfoques integrados de salud queremos tratar. Las asadas y las asociaciones de desarrollo integral de una de las comunidades que son quienes nos proveen información fuerte para el trabajo a nivel local y quienes pueden facilitar y factibilizar el desarrollo de proyectos en las zonas. Fontagro, las cooperativas de productores y el Consejo Agropecuario Centroamericano, quienes se enfocan un poco más en la parte de productividad y producción y que conocen las necesidades en términos de productividad, las problemáticas que se presentan y las alternativas de manejo que se han venido desarrollando en temas del agro. Y MINA y SINAC, que son dos de las entidades nacionales encargadas de toda la parte de conservación y desarrollo, que nos aportan un poco más desde este rubro importante y que no podemos dejar de lado, que es todo lo relacionado a la conservación y que se relaciona a uno de los componentes objetos de investigación, que es el medio ambiente. Para definir los proyectos y para definir las preguntas de investigación y cómo se van a empezar a abordar y demás, tuvimos que trabajar las palabras clave a mencionar dentro de los proyectos de investigación y desarrollo y publicaciones y demás. Entonces tenemos que el enfoque integrado, la salud ambiental, salud integral e innovación son 4 de los rubros importantes que reconocen los investigadores, porque justamente los enfoques integrados de salud parten o se basan en la integralidad. Entonces, la necesidad de hacer integrar la intervención a la comunidad plantea la adopción del término de salud lejanos de la medicina y la veterinaria. No es hilar un poco más fino, sin hablar de medicina como tal, sino hablar de distintas áreas de la medicina que pueden fortalecer los procesos de desarrollo y los proyectos, como es el caso de la nutrición, que puede aportar muy fuertemente a los proyectos en sistemas agroforestales, por poner un ejemplo, que lo que se puede hacer es en conjunto con las amas de casa, que en este caso son las encargadas de la nutrición de la familia, identificar cuáles son los productos que dentro de su parcela están extrayendo para consumo, qué se puede agregar para justamente fortalecer la seguridad alimentaria de las familias. Y en términos de veterinaria, no hablar únicamente de la salud de los animales, sino de cómo podemos hacer para tener actividades productivas un poco más inteligentes y climáticamente inteligentes, como es el caso de la ganadería aquí en Catia, que se hace una selección de los pastos para reducir las emisiones y se agregan cercas vivas y cercas mixtas para reducir el impacto de calor al ganado en este caso principalmente. Entonces salen palabras como la sostenibilidad, la integralidad y la interacción, análisis de sistemas, innovación y bienestar, entre otras que partiendo del área de investigación de cada uno de los investigadores hacen conexión con los enfoques integrados de salud y el trabajo previo entre los proyectos que se han desarrollado en CATE aún sin tener el sello de los enfoques integrados de salud. ¿Cómo contribuimos a fortalecer estos enfoques? Entonces, de lo que se mencionaba y de lo que identificábamos es que se requiere un fortalecimiento de las capacidades institucionales
que fortalezcan la interacción entre las unidades de investigación, que es parte de las deficiencias que hay y lo que ha evitado llegar a esta integralidad en el desarrollo de proyectos, fortalecer marcos políticos y legales que permitan dar bases fuertes nacionales a cada uno de los proyectos de investigación y que garanticen o fomenten la interacción entre los distintos ministerios, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería puede trabajar con el Ministerio de Salud para identificar cuáles son los distintos insumos agroquímicos que se utilizan para fumigación y para control de plagas que generan una afectación en la salud humana, y cómo podemos trabajar con el Ministerio de Educación para poder crear capacitaciones o distintos espacios en términos de educación para trabajar con familias, para trabajar con productores y para trabajar incluso con niños en términos de sostenibilidad sostenibilidad, reciclaje y conservación. La integración entre ministerios es uno de los que ya lo mencioné anteriormente, perdón, y la promoción en investigación, transmisión de nuevas tecnologías y divulgación y visibilización de la información existente. Es lograr que todos los avances que se están teniendo en términos tecnológicos y tecnología entendida como alternativas de manejo y alternativas de producción puede llegar a los productores en un lenguaje que ellos fácilmente puedan entender y cómo producir cómo generar estos productos que sean entendibles para todos los actores del sistema, sean las entidades de investigación, sean las cooperativas o asociaciones de productores y sea el productor como tal, para los que cabe mencionar deben tener ese distintos lenguajes y distintas formas de presentar esta información. Estos enfoques, según mencionaban los investigadores, van a llegar a cambiar, pueden llegar a cambiar su nombre en el futuro. Se puede conservar todo el planteamiento, los objetos de investigación, las propuestas de integralidad y demás, pero en un futuro conocerse con nombres diferentes. Se afirma también que al mantenerse en el tiempo son un claro cambio de paradigma para los proyectos de investigación y desarrollo, porque dejan de lado los proyectos enfocados en un tema específico y empiezan a agregarle bullets a cada uno de los proyectos que facilitan y facilitan la integralidad en dar respuesta a las problemáticas locales, regionales o nacionales. Esto abre posibilidad a la creación de nuevos nexos con organizaciones que anteriormente no se habían considerado como asociados estratégicos para dar integralidad a las líneas de acción y, como lo he mencionado ya en reiteradas ocasiones, para lograr subsanar todos estos espacios en los que estas dos entidades de investigación, CATE y CIRAD y otros asociados, no tienen competencias y que nos pueden ayudar a aportar a la integralidad de los proyectos. Aunque se van a mantener, tienen unas limitantes naturales y que evitan que estos proyectos avancen. Entonces tenemos que están ligadas mayormente a la falta de fondos para realizar proyectos que atiendan temas de salud humana y animal y toda la parte de medio ambiente y cómo se relacionan. Temas que para la especialidad del CATIE se salen de los objetivos de los donantes, que también hace parte de lo que ha limitado el accionar de ambas entidades de investigación en temas más integrales, ¿sí? No únicamente toda la parte productiva y alternativas de producción para el control de plagas, por poner un ejemplo, sino cómo estas alternativas que estamos entregándole a los productores generan un impacto positivo o negativo en la salud de la salud humana y cómo esto también tiene un impacto en los ecosistemas, en la diversidad de especies, animales y vegetales y demás. Se requiere dar un enfoque más participativo a los proyectos que asimismo den la oportunidad de acceder a nuevos fondos de proyectos y que desde esta integralidad permitan no solo acceder a fondos relacionados a enfoques integrados de salud o One Health como tal, sino acceder a fondos que permitan tener esta integralidad, como es el caso de un proyecto al que hace poco se respondió un call, que es del IDRC, International Development Research Center, que respondieron desde el Departamento de Agroforestería y que el tema central de este proyecto es One Health, que hace parte de los enfoques integrados de salud. También identificamos que existe una deficiente interacción entre las unidades de investigación, para el caso CATIE, para atender los proyectos planteados, además de no contar con asociados estratégicos externos que aporten a los temas que CATIE no maneja, que es una de las necesidades principales y primordiales para poder dar integralidad a los proyectos. Entonces, una vez identificamos toda esta información resultante de la primera etapa, que era de la herramienta que se utilizó para recopilar la información, que era la entrevista semiestructurada, tuvimos un taller
que era un ejercicio participativo para la construcción, y me quiero excusar con ustedes porque en estas diapositivas tenía las imágenes justamente para ilustrar un poco cómo fue el proceso, pero bueno, voy a hacerlo un poco más descriptivo. Lo que hicimos fue hacer una lluvia de ideas en una aplicación que se llama Mural, donde todos los participantes podían empezar a postear cómo creían en esta primera etapa que podíamos dar una definición y una visión de los enfoques integrados de salud. Entonces, el resultante de toda esta lluvia de ideas fue que los enfoques se definen o se visualizan como un enfoque integrador que promueve el bienestar humano y de los ecosistemas mediante el análisis de las acciones necesarias, los actores del territorio y el manejo de interacciones entre el ser humano, animales y biodiversidad y el medio ambiente a nivel de fincas y territorio, buscando maximizar los beneficios sobre el punto de vista ambiental, social y ecológico. Posterior a este paso, se me quedó en blanco la presentación, pero posterior a este paso, lo que hicimos fue identificar cuáles eran las preguntas de investigación transversales y conjuntas que se podían utilizar para que fueran base a la hora de plantear proyectos de investigación. Entonces, identificaron 6 preguntas que iban un poco más ligadas y relacionadas a todo lo que tenía que ver con cómo los enfoques integrados de salud podían tener un impacto en la política, cómo podríamos utilizar estos enfoques integrados de salud no, es otra presentación. ¿Cómo podíamos utilizar estos enfoques integrados de salud para poder trabajar la conservación y cómo ellos tenían un impacto en la conservación y en el desarrollo agropecuario de las comunidades? Posterior a esto, lo que hicimos fue plantear las líneas estratégicas que queríamos y que íbamos a trabajar con los investigadores para poder adoptar los enfoques integrados de salud dentro de los proyectos de investigación y desarrollo del CATI. Entonces, resultante de este, tenemos los divulgativos que en aras de poder presentarles a ustedes y que puedan ver el resultado final, no sé qué fue lo que pasó con la presentación, fueron dos productos principales. Uno fue un tríptico, que lo que hicimos en él fue plasmar cuáles son las preguntas de investigación, qué enfoques y los proyectos que se han desarrollado, y los socios, las unidades de investigación que presenta el CATI y las estrategias para poderlo adoptar. Y el otro producto que generamos también, que se está descargando, es un póster que sirve para que se pueda poner y se pueda colocar dentro de cada una de las unidades y que ellos puedan ver de primera mano qué presuponen estos enfoques integrados de salud, cómo los podemos abordar, a quién podemos referir a la hora de trabajar y cuáles son los proyectos que se han venido desarrollando, que son temáticas que pueden ser incluso base para nuevos proyectos a desarrollar. Entonces, tenemos que ya a manera de conclusión y para dar un cierre a la presentación, a pesar de trabajar cada uno en nuestras disciplinas, se requiere estructurar nuevas relaciones entre disciplinas y áreas de investigación para dar respuestas integrales a problemáticas complejas. La falta de conocimiento sobre los enfoques integrados limita el acceso a financiamiento para proyectos que aborden estas temáticas y justamente hace que se presente más fuertemente estas limitaciones en razón a los objetivos que tienen los donantes para los proyectos que se plantean en la región y desde CATI-CIRAD. Se requiere mayor interacción entre las unidades de investigación en búsqueda de la integralidad de los proyectos. Y se requiere además incluir socios externos que se encarguen de temas en los que CATI no se especializa o los que no tiene personal que se encarguen de estas áreas. Los investigadores reconocen también la necesidad de estandarizar procesos para fomentar la interacción entre las unidades de investigación y estos socios, procesos que permitan incluirlos dentro de los proyectos de investigación y desarrollo y procesos que faciliten el acceso de cada uno de estos miembros a la información que nosotros como centro de investigación tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Hubo un pequeño problema técnico para pasar unas diapositivas. No sé qué pasó, pero muchas gracias por esta linda presentación.
Ahora podemos intercambiar con el panel, la gente que está escuchando, si pueden hacer preguntas o comentarios con el micrófono o por el chat. Entonces no duden de hacerlo. Un comentario sí. El PC, corta ese micrófono, por favor. El PCP no existe más, ahora es Agroforesta, la red agroforestal latinoamericana, que es más entendible que PCP, que no tenía nada que ver con que era un nombre de la plataforma antigua. Una pregunta, Juan, sobre los socios. ¿No piensas que necesitamos más colaboración con veterinarios sobre la salud animal y también con investigadores en salud humana, ahora, lo que no tenemos realmente actualmente? Parte de lo que logramos ver, y justamente por eso mencionaba a la UCR y a la UNA, al menos a término nacional, y también cabe resaltar que el CIRAD, y esto fue información que obtuve hace poco, por eso no la mencioné, pero el CIRAD por lo menos trabaja con temas de veterinaria, que fue lo que hace poco me enteré, pero sí se requiere esta interacción, porque dentro de los componentes que se han venido trabajando desde CATIE, siempre han sido o toda la parte productiva, que está muy relacionada al capital humano, al componente humano, o toda la parte de conservación, que va muy relacionada a la parte medioambiental, pero se ha dejado de lado la parte animal, o realmente no ha habido una interacción de los tres componentes y cómo hay una afectación de los tres componentes, no de manera unidireccional, sino constante. Entonces, sí se requieren asociados, la Universidad de Costa Rica y la UNA son asociados fuertes en términos de veterinaria. El CIRAD nos aporta mucho a CATIE y a la investigación como tal, y ver universidades o centros de investigación a nivel internacional que hayan ya desarrollado proyectos en tema de zoonosis, en tema de transmisión de enfermedades, que puedan llegar a cuerpar proyectos de desarrollo que incluso ahorita se están planteando, están saliendo calls y desde CATIE se está dando respuesta. Luis quizá tiene una pregunta. Hola Juana, ¿cómo estás? Un gusto. Luis, ¿cómo vas? Después de tanto tiempo. Una macana la parte de las diapos, pero Juana, yo quería preguntarte si han podido evaluar o considerar cómo es el marco normativo de Costa Rica con respecto a estos temas que, claro, salud siempre es una prioridad y más ahora que aconteció lo de la pandemia. Entonces, si han podido evaluar un poquito cómo usar la normativa local, si hay nueva normativa, si hay proyectos de ley que estarían en favor para lograr esta integración, ¿no?, de todos los componentes hacia el lado de la salud? Ok, bueno, desde la consultoría no se hizo porque lo que quisimos hacer fue un análisis de cuál es la posición de los investigadores y de los miembros de Agroforesta frente a los enfoques integrados de salud. Pero esto es como un primer avance, es un primer acercamiento a los enfoques, es un primer acercamiento a qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Se debe empezar a trabajar sobre esta parte normativa, porque así como es algo que factibiliza, es algo que puede limitar el accionar de los proyectos. Vuelvo y menciono, no son solo los objetivos de los donantes, no son solo los objetivos de CATIE, sino cómo toda la parte regional, toda la parte del accionar regional nos puede limitar. Pero sí se requiere de hacer este análisis un poco más legal para ver hasta qué punto se puede llegar desde los proyectos de investigación y hasta qué punto ellos nos pueden aportar, ¿no? Porque también el gobierno y toda la parte de ministerios y demás, el aporte no es únicamente económico. Muchas veces no es un aporte económico, sino que es un aporte en capital humano que nos ayude a factibilizar y a llevar al campo estos proyectos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Juana, claro, ¿no? Es notable que este tipo de iniciativas ya tienen que ir a niveles superiores, ¿no? Llegar a incidir en la política nacional, creo que es un desafío súper importante. Costa Rica siempre está liderando este tipo de cosas, entonces creo que siempre el apoyo de leyes y políticas de Estado son herramientas que facilitan, ¿no?, la implementación de proyectos, el conseguir fondos, entonces me alegra mucho saber cómo está avanzando
Costa Rica y cómo tú formas parte. Felicidades, Juanma. Vale, Lucho, muchas gracias. Muchas gracias, más bien. Pu- ¿Alguna otra pregunta o duda frente al tema? No más preguntas o comentarios. Bueno, vamos entonces a parar ahora. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan, para esta linda presentación. Muchas gracias, Dominique, por la y, invitación. y el próximo seminario será la segunda semana de diciembre con Bruna. Entonces esperamos ver a mucha gente también en esta ocasión. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Buen almuerzo a todos. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hasta luego.